Y entramos ahora en la iglesia de Pérgamo, es decir, Pérgamo es la tercera iglesia de las 7 y es otro periodo también de la iglesia universal. Y dice, y al ángel en la iglesia de Pérgamo escríbele, Pérgamo. Pérgamo libros, la iglesia de los doctores, de las herejías, hasta Carlomagno. Es la ciudad que, si no inventó el pergamino, por lo menos hizo el emporio de su fabricación, de su industria, de ahí viene el nombre de pergamino, y le da el nombre justamente. Era el baluarte del paganismo, una de sus fortalezas, el trono de Satanás, habiendo sido la primera donde se levantó un templo al divino Augusto, al César, al emperador. Primero que se diviniza es Augusto, porque cree, yo estoy agregando cosas, ¿no? Que aquella profecía, la Sibila Tiburtina, era para él, que él era ese niño Dios que tenía que haber nacido y que realmente era el Señor, ¿no? Pues es la primera bestia. Primer santuario, además de la adoración sacrílega del hombre por el hombre. ¿Qué va a ser la herejía del anticristo? Porque es eso. Primero empieza poniendo al hombre en el centro, desplazando a Dios, y después divinizándolo. Sacerdote de Zeus, Soter. Zeus, Soter. Soter significa Salvador. Zeus, Júpiter, no es Zeus Pater, Zeus, de viene Júpiter. Júpiter Salvador era al mismo tiempo sacerdote del emperador, hecho Dios, deificado. Y junto a ese culto imperial obligatorio hacían buenas migas, dice el padre Castellani, Atenea Niquéfora, Dionisos, Categemon y el dios serpiente Asclepios, o sea, Esculapio, dios de la medicina. Ahí estaban todos. Atenea era la sabiduría, digamos, y Dionisos sería el Baco, ¿no? Ya deformado, el dios Baco en la mitología romana, que lo toma de la griega. Pero Esculapio, cuyo santuario concurrían peregrinaciones, se producían curaciones reputadas milagrosas. La fuerza del paganismo era su cultura y su violencia, no solo la cultura. Y Pérgamo simbolizaba la cultura con sus, como dice el padre Castellani, sus pergamineros y sus copistas, los libros. Y según parece en ella comenzaron los martirios. El mártir Antipas, mi testigo, mi fiel, que fue muerto entre vosotros allí donde Satanás mora, dirá San Juan. En el anticristo habrá dos cosas. Esto es interesante porque ahora estamos hablando de la actualidad. Un sacrilegio y una herejía, que es la segunda bestia. Se hará adorar como Dios, lo cual es un sacrilegio. Y por cierto, el máximo sacrilegio. Y para ello se servirá el anticristo como instrumento de un culto religioso derivado espuriamente del mismo cristianismo. Es decir, una herejía cristiana que pareciera ha nacido ya en el mundo. Dice, léase por ejemplo el libro póstumo de Kierkegaard. El padre Castellani era un devoto, digamos, se podría decir así, un seguidor, alguien que le gustaba mucho, y realmente Kierkegaard, siendo luterano, protestante, es un gran, hasta místico se podría decir, gran escritor, donde cristiano, ¿no? El último libro, el libro póstumo de Kierkegaard, se llama El Instante, o Attack Upon Christendom. En su traducción inglesa dice el padre de Walter Lowry, El ataque sobre la cristianidad, donde el autor desenmascara la corrupción suprema del cristianismo, sobre todo en el protestantismo y principalmente en Dinamarca, mira, danés Kierkegaard, según la restricción que él no cesa de repetir. Pues bien,
El estado de cosas religioso durante las persecuciones era similar o análogo, es decir, el tipo, recordemos aquello del tipo, que es la prefiguración, y el antitipo, que es la culminación, ¿no? Es decir, que este es el tipo, el culto sacrílego del déspota coronado, el emperador, estaba apoyado y conveído por todos los cultos supersticiosos de la mitología, empezando por el de Zeus, de modo que el emperador y Zeus hacían una sola cosa divina, que no era otra que el imperio divinizado, especie de trinidad monstruosa, y así el poder político, deificado, hecho Dios divinizado, y encarnado en un plebeyo genial, y apoyado por un sacerdocio. Esto, dice el padre Castellani, será la abominación de la desolación y el reinado del anticristo. Es decir, cuando el hombre se pone en lugar de Dios, se diviniza, se hace adorar, y eso es, claro, la abominación de la desolación. Por empezar, en la desolación, porque se quita el sacrificio perpetuo, es decir, la Eucaristía. Y por otro lado, la abominación es que se pone un hombre, un ídolo, en lugar de Dios. Y dice luego, ahora seguimos con el texto del Apocalipsis, esto dice el llevante, la espada, el que lleva la espada, la bifilada, es decir, de dos filos, la aguda. Sé donde tú habitas, donde el trono de Satán, y te agarras a mi nombre y no has renegado mi fe, ni siquiera durante los días de Antipas, él mi mártir, él mi fiel, que fue matado entre vosotros, donde Satán señorea. La edad de Lactancio, San Ambrosio y San Agustín y de la muchedumbre de los doctores había guardado la fe incluso en el tiempo anterior, el tiempo de las persecuciones. La Iglesia se enfrentaba ahora a otra prueba, no menos peligrosa y más sutil, la pululación de las herejías. Esto es por eso esa etapa de la Iglesia, ¿no?, que llega, dice, hasta Carlomagno, pero de los doctores. Está teniéndose firme con fuerza, crátesis, del nombre de Cristo. Está sosteniendo el nombre de Cristo en medio de la misma sede de Satanás, es decir, en el corazón del paganismo. Y lo que es más de notar, arrebatándole a Satanás sus arsenales, ¿no?, la cultura y las letras, que los apologistas y doctores convertidos convierten, asimilando y catalizándola, trabajo que culmina en la vasta digestión de toda la sabiduría étnica en la ciudad de Dios de San Agustín. Es decir, toda esta cultura, que era la cultura pagana, la cultura griega, se cristianiza. Se convierten estas mentes, filósofos y demás, y utilizan, digamos, todo ese saber, pero canalizado en la fuente de la verdadera sabiduría, que es Cristo. Y sigue diciendo el texto del Apocalipsis, pero yo tengo contra ti alguito. Eso lo usa él, ya lo hablamos, ¿no? Es una forma provinciana, de unas provincias dice alguito, es decir, un poquito, pero yo tengo contra ti poco, pero tengo algo. Que albergas allí algunos sostenientes de la doctrina de Balaam, el que doctrinaba a Balac, arrojar escándalo en la faz de los hijos de Israel, comer idolotites y fornicar. Es decir, hace referencia a las innumerables herejías, más abajo simbolizadas concretamente en los consabidos nicolaitas, en la figura del profeta que traicionó su misión, Balaam, ante el rey Balac, más conocido vulgarmente por su burra que habló. Dice, no puede con su genio, dice la burra que habló, y dice, es que no puedo dejar de reír, ¿no? El padre Castellani dice, patrona de muchas poetisas modernas, que por sus profecías, ¿no? Es decir, más conocido Balaam por la burra que habló que por las profecías que hizo, ¿no?
En cuanto a las mismas herejías, San Juan cita para cifrarlas el decreto del primer concilio de Jerusalén, primer concilio de todos, ¿no? El de Jerusalén, donde estuvo presente, que apartó a los cristianos de la contaminación del ambiente pagano, mandándoles simplemente no comer carnes sacrificadas, por la razón ya indicada, y no ser complacientes en lo referente a los concubinatos, que eran legales entre los paganos del tiempo, como vemos en la historia de San Agustín, y los amores ancillari, con las esclavas, ¿no? Como dice el santo, que eran uso vulgar y corriente, liberando en cambio a los neófitos de la pretendida obligación de circuncidarse. Es decir, abstenerse de la carne, de la fornicación, de los concubinatos, de todo eso, pero no tienen por qué circuncidarse. Todas las herejías en general tienen esas dos partes, un relajamiento en la moral y una contaminación con lo idolátrico que caracterizaron al nicolaísmo. El término, dice aquí, salteño, alguito, traduce exactamente el oligo griego, algunas pocas cosas, oligo, poco, ¿no? El alguito. Es que usa de todo, regionalismo, de todo. Así también, sigue diciendo el texto del Apocalipsis, alberga quienes tienen la doctrina de los nicolaitas. Semejantemente, conviértete pues, si no vengo contra ti rápido a pelear contra ellos con la espada de mi boca. Las herejías de este tiempo trajeron la elaboración de la doctrina evangélica y su coalescencia en una teología coherente y científica por obra de los libros de los doctores. Más tradujeron la desintegración del imperio, por obra sobre todo del arrianismo, que fue la más poderosa y duró 5 siglos el arrianismo. Ese fue terrible. Dice, estas herejías, ¿no?, son innumerables y tocan puntos más sutiles de la doctrina trinitaria y la cristología, mas el fondo de todas ellas es la racionalización del cristianismo y el intento de podar y suprimir el misterio, es decir, nada de misterio. Es lo que pasa ahora, lo mismo, las herejías actuales. No hay misterio, hay que podarlo, todo se racionaliza, lo cual muestra la influencia del paganismo, dice, reducir los misterios de Dios a la medida del hombre, a lo cual el arrianismo añadía una intensa actividad política, aprovechamiento de la religión para las ambiciones personales, todo lo cual las aparenta a los nicolaitas primigenios. El arrianismo penetró en el ejército romano, después de haber contaminado varios emperadores, y fue adoptado y protegido por numerosos comandantes que rompieron sus lazos con el centro político y comenzaron a proceder independientemente, originando la formación de los diferentes reinos. Ahí aparecen los reinos de la Europa moderna. El ideal del imperio permaneció, sin embargo, en la esfera superior de la política europea. Inspiró a Carlos Magno, creó el Sacro Romano Germánico Imperio y movió a los grandes estadistas europeos casi hasta nuestros días. Es decir, está hablando de hace tiempo, ¿no? Uno pensará en De Gasperi, en Konrad Adenauer, ahora no hay ninguno de esa talla. El que tiene oídos que oiga, dice el texto luego, lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al victorioso le daré del maná escondido y le daré una piedrita blanca y en la piedra un nombre escrito nuevo que nadie lo sabe sino el que lo recibe. Magnífico es esto. Es de una gran poesía, pero de una gran... Solo Dios, ¿no?, sabe quién eres tú, ese es el nombre nuevo. Imagen tomada de las téseras personales, eran como mosaiquitos, ¿no?, que daban entrada a los banquetes gremiales. Se conjetura que las sociedades gremiales, artesanales y profesionales, el origen de los gremios del medioevo, se remonta a la antigüedad romana. Eran el baluarte de la herejía nicolaíta, como dice Ramsay y Sweet. La piedrita signada y el maná secreto pondrían las reuniones cristianas, los ágapes y la Eucaristía a los convites gremiales gentilicios o gentílicos de los paganos. Mas lo patente es que este premio
te daré esa piedra y demás, designa directo la vida de la gracia, nombre nuevo, nombre nuevo. El libro de la vida, que nadie más que el recibidor lo sabe, y la vida eterna, que está indicada, como hemos dicho, en todos estos prometidos premios finales, menos uno. Y aquí nos detenemos, ya hemos concluido, digamos, este pasaje de la iglesia de Pérgamo.